Una aparición ocurrió, pero nadie escuchó. El cielo descendió sobre la tierra, en medio del silencio de un campo, de una aldea remota o de una pequeña iglesia, y habló con palabras claras, directas, dolorosas. Era María, era la Madre. Su rostro brillaba con una compasión indescriptible, pero sus palabras eran una advertencia. El mundo estaba caminando hacia el abismo. Lo dijo, lo mostró, lo lloró, pero el mundo, en su ruido, no quiso oír. Muchos siguen pensando que las apariciones de la Virgen son cosas del pasado, leyendas de otra época, mensajes para una generación que ya no existe. Pero, ¿y si la Virgen sigue apareciendo? ¿Y si lo ha hecho recientemente en lugares que apenas conocemos, con mensajes más urgentes que nunca? ¿Y si esas advertencias no han sido escuchadas porque ya no sabemos cómo escuchar? Imagina por un momento que vas caminando por una calle cualquiera, rodeado de gente que va deprisa, sin mirar a los lados. En esa calle hay una voz que clama, que suplica, que llora, pero los auriculares están puestos, los ojos en las pantallas, el corazón en otras cosas. Así está el mundo. Así está nuestra alma colectiva. María habla, pero no hay quien escuche. La historia de las apariciones marianas no es una simple tradición devocional. Es un drama espiritual que se repite con una intensidad que muchos subestiman. Fátima, La Salette, Akita, Garabandal, Medjugorje, cada una con un mensaje, cada una con una urgencia, cada una con un llamado a la conversión, a la penitencia, a regresar al corazón de Dios antes de que sea demasiado tarde. Pero incluso en medio de esas advertencias, muchos siguen preguntando, ¿por qué María se aparecería ahora? ¿Por qué tanto drama? Porque el pecado se ha normalizado, porque la sangre inocente clama desde la tierra, porque el cielo no puede permanecer en silencio cuando el alma del mundo se está marchitando. Un día, en una pequeña capilla, una mujer se arrodilló a rezar. Mientras lo hacía, sintió una presencia cálida, envolvente. Levantó los ojos y vio lágrimas en el rostro de una imagen de María. Pensó que era su imaginación, pero otros vieron lo mismo. Lloraba. No era agua, era aceite, era sangre, era mensaje. María llora, y sus lágrimas tienen nombre, los nuestros. No se trata de superstición ni de emoción religiosa vacía. Se trata de un clamor celestial por la salvación de millones de almas. Y cuando las palabras no bastan, el cielo utiliza el lenguaje del misterio. Lágrimas en estatuas, luz en medio de la oscuridad, fragancias inexplicables, conversiones repentinas, milagros que la ciencia no puede explicar. Todo eso está ocurriendo hoy. ¿Y si la Virgen ya habló y no hicimos caso? Esa pregunta no es para crear culpa, es una pregunta para despertar el alma. Porque si ella habló y aún no hemos respondido, todavía hay tiempo. Pero el tiempo no será para siempre. Cada advertencia no atendida es una oportunidad que se aleja. Muchos de los mensajes marianos coinciden en puntos clave: abandono del pecado, regreso a la Eucaristía, oración del rosario, consagración al Inmaculado Corazón y una vida de reparación por los pecados del mundo. No son frases bonitas, son estrategias espirituales, son armas celestiales en medio de un combate invisible que ya está en curso. Y lo más impactante no es solo lo que María ha dicho, sino lo que ha sido confirmado por los acontecimientos. Guerras, desastres naturales, apostasía generalizada, división en la iglesia, pérdida de fe en millones de corazones. Todo estaba anunciado. Todo fue advertido, todo está ocurriendo, y aún así el mundo sigue en su distracción. ¿Qué más debe pasar para que creamos? ¿Qué más necesita hacer el cielo para que despertemos? ¿Qué harías si supieras que esta puede ser la última advertencia? María no habla para condenar, habla para salvar, pero su voz se está perdiendo en medio del ruido. Y tú que estás escuchando ahora mismo,
Eres uno de los pocos que aún pueden oír. Si este mensaje ya ha tocado tu corazón, te invito a que te unas a nosotros. Dale me gusta a este video y suscríbete para recibir cada nueva palabra que el cielo pone en nuestro camino. Este canal no es entretenimiento, es una misión. María sigue hablando, en sueños, en visiones, en el silencio del alma. A veces no dice nada, solo llora. Y cada lágrima es una súplica, una urgencia, un mensaje directo al corazón de quien aún tiene oídos para oír. Ella no viene con poder humano ni con gritos de juicio. Viene como madre, viene como reina, viene como sierva fiel, pero también viene con autoridad espiritual. Cuando ella se aparece, el cielo se abre, el tiempo se detiene y lo eterno toca la tierra. Si estás viendo esto, no es casualidad, es una llamada, es una señal, quizás la misma señal que pediste en oración hace días o semanas. María te está recordando que no estás solo, que todavía hay esperanza, que aún puedes responder al llamado. Muchos ignorarán esto, muchos se burlarán, pero unos pocos entenderán. Y esos pocos son suficientes para cambiar la historia, para preparar el camino, para encender la luz en medio de tanta oscuridad. Ahora, dime en los comentarios, ¿tú también sentiste que este mensaje era para ti? ¿Has oído en tu interior esa voz que dice, despierta, vuelve, prepárate? Responde con fe. Escribe abajo, yo escucho a la Virgen, si crees que este mensaje te fue enviado del cielo. En medio del bullicio del siglo XX, en un mundo marcado por guerras, ideologías en conflicto y un creciente alejamiento de la fe, una voz materna se levantó desde el cielo para advertirnos. La Virgen María, a lo largo de múltiples apariciones aprobadas y otras aún bajo discernimiento, ha hablado con claridad profética. No se trataba solo de mensajes piadosos o palabras de consuelo, sino de auténticas advertencias divinas sobre el rumbo del mundo. Y una de las más impactantes ocurrió en Fátima, Portugal, en 1917. Fue el 13 de julio de aquel año cuando María reveló lo que se conocería más tarde como el tercer secreto de Fátima. Delante de 3 niños humildes, Lucía, Francisco y Jacinta, la Virgen transmitió un mensaje que estremecería a la Iglesia y al mundo entero. En esa aparición, tras mostrar una visión terrible del infierno, María dijo que si la humanidad no dejaba de ofender a Dios, vendría una guerra peor, la Segunda Guerra Mundial, como castigo. Pero entonces añadió algo más, algo que no se dio a conocer públicamente hasta el año 2000 y que aún hoy muchos creen que no fue revelado en su totalidad. En el texto publicado por el Vaticano, la hermana Lucía narra una visión simbólica, un obispo vestido de blanco, caminando entre cadáveres en una ciudad en ruinas, subiendo una montaña donde es asesinado junto con muchos fieles. Aunque esta visión es estremecedora, muchos estudiosos y fieles han señalado que falta algo. Las palabras explícitas de la Virgen que acompañaban esa imagen. ¿Por qué el secreto, que en sus 2 primeras partes contiene palabras literales de María, en su tercera parte solo presenta una visión? ¿Dónde están las palabras proféticas que deberían acompañar esta última advertencia? Documentos filtrados, testimonios indirectos y declaraciones de autoridades eclesiásticas han alimentado la hipótesis de que el contenido completo del tercer secreto aún no ha sido revelado. El cardenal Luigi Ciappi, teólogo papal de 5 papas consecutivos, declaró que el secreto hablaba de una gran apostasía que comenzaría en la cima de la Iglesia. El cardenal Silvio Oddi también insinuó que las palabras omitidas tenían que ver con una profunda crisis interna dentro del catolicismo. ¿Sería posible que la Virgen hubiera profetizado una traición espiritual desde dentro? Más aún, el propio Papa Juan Pablo II, al ser interrogado sobre el tercer secreto durante una entrevista en 1980, dijo:
Debe bastar a todo cristiano saber esto. Si hay un mensaje en el que se dice que los océanos inundarán grandes partes de la tierra, que de un momento a otro morirán millones de personas, no es necesario querer leer ese secreto. Muchos quieren conocerlo solo por curiosidad, pero olvidan que el conocimiento también conlleva responsabilidad. Estas palabras sugieren que lo no revelado podría ser aún más grave que lo publicado oficialmente. Pero Fátima no fue un evento aislado. En La Salette, Francia, en 1846, la Virgen se manifestó a dos niños, Melania y Maximino, y entregó mensajes que también contenían advertencias severas. Melania afirmó que María le reveló que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo. El mensaje completo de La Salette fue publicado con controversia, y la Iglesia tardó más de un siglo en reconocer parcialmente su autenticidad. ¿Podría ser que María ya nos había advertido sobre la crisis espiritual de nuestra época y no quisimos escuchar? Y en Akita, Japón, en 1973, la Virgen habló a la hermana Agnes Sasagawa, transmitiendo mensajes que fueron aprobados por el obispo local como auténticos. En uno de esos mensajes, María declaró: «La obra del demonio se infiltrará incluso dentro de la Iglesia, de tal manera que se verán cardenales enfrentados contra cardenales, obispos contra obispos». Esta frase coincide de manera inquietante con las palabras atribuidas al contenido oculto del tercer secreto. Estamos siendo testigos en nuestros días del cumplimiento de esa división interna profetizada hace décadas. Hay quienes insisten en que debemos centrarnos solo en lo revelado oficialmente. Sin embargo, la historia demuestra que muchas veces las profecías más urgentes son las que se ocultan por temor, prudencia o escándalo. Pero el cielo no calla. María ha hablado con insistencia. Nos ha llamado a la conversión, al rezo del rosario, a la penitencia y a la consagración al Inmaculado Corazón. Cada palabra suya es un llamado de amor, pero también un grito de alerta. No vino a generar pánico, sino a encender la lámpara de la vigilancia. La fecha, el lugar, el contexto y el contenido de sus mensajes encajan como piezas de un rompecabezas profético. Fátima no puede entenderse sin La Salette. Akita no puede separarse de Fátima. Y los tres mensajes apuntan hacia un mismo horizonte: la purificación de la Iglesia, el combate espiritual final y la necesidad urgente de tomar en serio nuestra fe. Muchos han intentado minimizar el mensaje de la Virgen, alegando que estas profecías no son dogma y que cada fiel es libre de creer o no en ellas. Sin embargo, la seriedad con la que santos, papas y teólogos han tratado estas revelaciones indica que no estamos ante simples relatos piadosos. Estamos ante advertencias celestiales que reclaman una respuesta. Si los mensajes son verdaderos, y la aprobación eclesial lo confirma en varios casos, entonces lo que está en juego es mucho más que nuestra curiosidad. Está en juego la salvación de almas, la fidelidad de los pastores, la supervivencia espiritual de la Iglesia. El silencio que rodea algunas partes del mensaje no es accidental. Es un silencio que grita, un silencio que interpela, y cuando se rompe, lo hace con fuerza profética. La Virgen no vino a anunciar fechas ni a ofrecer horrores gratuitos. Vino a suplicar oración, ayuno, reparación, vida sacramental. Vino a recordar que estamos en guerra espiritual y que muchos están dormidos en medio del campo de batalla. Vino a advertir que las consecuencias de ignorar a Dios ya están siendo visibles: confusión doctrinal, crisis moral, decadencia litúrgica, ataques contra la familia, la vida y la verdad. Pero esto no es todo lo que dijo. Falta lo más grave. ¿Te atreves a saberlo? Escribe en los comentarios. Quiero saber lo que la Virgen aún no reveló. El cielo habló con claridad.
La Virgen María, en diversas apariciones aprobadas y no aprobadas, dejó mensajes que parecían en su momento exagerados, incomprensibles o simplemente simbólicos. Pero a medida que avanzan los años, los acontecimientos del mundo parecen haber alcanzado a esas palabras. En las últimas décadas, titulares de noticias, informes internacionales y declaraciones de líderes políticos y religiosos se han alineado sorprendentemente con lo que María ya había advertido. Y no se trata de coincidencias vagas. Los paralelismos son tan evidentes que es difícil ignorar la posibilidad de que estemos viviendo el cumplimiento literal de aquellas profecías dadas hace más de medio siglo. Esto fue anunciado con décadas de anticipación. Comencemos por lo más evidente, la guerra. En Fátima, en 1917, María advirtió que si el mundo no se convertía, vendría una segunda guerra peor que la primera. Esta predicción se cumplió con la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no fue todo. María también advirtió sobre el papel de Rusia en la difusión de errores por el mundo, algo que muchos interpretaron como el comunismo soviético. Sin embargo, en nuestros días, esa advertencia parece cobrar una nueva dimensión. Los recientes conflictos entre Rusia y Ucrania, la amenaza nuclear renovada, las tensiones en la OTAN y los nuevos bloques militares remiten a un escenario que recuerda una vez más la voz profética que alertó sobre un tiempo en que naciones serían aniquiladas. Titulares como Putin amenaza con armas nucleares si la OTAN interviene, BBC 2022, Tercera Guerra Mundial, un conflicto inevitable, Le Monde 2023, o aumentan los gastos militares globales al nivel más alto en la historia. El País 2024 no solo son noticias, son ecos de una profecía que, aunque antigua, se vuelve presente. María habló del castigo de Dios si el mundo no se arrepentía. ¿Y qué vemos hoy? Naciones al borde del colapso moral, la familia atacada desde sus fundamentos, leyes que aprueban abiertamente lo que antes se consideraba impensable. ¿No fue esto también anunciado? Los terremotos, otro de los signos apocalípticos mencionados en el Evangelio y confirmados por videntes marianos, han aumentado no solo en número, sino en intensidad y devastación. En Akita, Japón 1973, la Virgen María dijo: habrá castigo si los hombres no se arrepienten. Fuego caerá del cielo y una gran parte de la humanidad será destruida. En los últimos 5 años hemos visto fenómenos naturales que han sacudido no solo la Tierra, sino la conciencia mundial. El sismo de Turquía y Siria en 2023, que dejó más de 50.000 muertos, fue uno de los más mortales del siglo. Imágenes de edificios derrumbándose, personas atrapadas bajo escombros y lágrimas que se mezclaban con polvo nos recordaron la fragilidad de la existencia humana. En esa misma línea, el sismo en Marruecos, 2023, y los movimientos telúricos en América Latina, Asia y el Pacífico nos han hecho eco de un llamado celestial. Despierten. No es solo la tierra la que se estremece, también lo hace la fe, la apostasía, es decir, el abandono masivo de la fe verdadera, fue mencionada explícitamente en La Salette, 1846, y Akita. María habló de una iglesia que sería oscurecida desde dentro, de sacerdotes que se volverían contra sacerdotes y obispos contra obispos. Hoy, titulares como el 40% de los católicos en Europa ya no cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, Vatican News 2022, o sacerdote es sancionado por predicar contra ideologías modernas, Infocatólica 2024, confirman este doloroso proceso de erosión de la fe. En muchos países occidentales, iglesias se cierran, se venden o se convierten en cafeterías, gimnasios o centros de yoga. Las vocaciones sacerdotales disminuyen drásticamente. El escándalo, el abuso y la tibieza espiritual han provocado que millones se alejen del Evangelio. Esto fue anunciado con décadas de anticipación.
Pero hay más. La Virgen en Akita también dijo que la Iglesia sufriría una persecución interna más feroz que la externa. En nuestros días no hace falta mirar muy lejos. Hay divisiones doctrinales, confusión moral y un creciente enfrentamiento entre visiones tradicionalistas y progresistas. El Sínodo sobre la sinodalidad de 2023-2024 expuso con toda su crudeza el debate interno sobre temas que antes eran considerados intocables: moral sexual, bendición de uniones irregulares, papel de la mujer en la liturgia y el lugar de otras religiones. Los medios lo cubrieron con titulares como «La Iglesia Católica abre la puerta a nuevos paradigmas», Reuters, mientras otros contrarrestaban con «Temor a la apostasía en sectores conservadores», ACI Prensa. El hecho es que el escenario descrito por María como una purificación dolorosa parece estar en pleno desarrollo. No es una película ni una ficción, es el cuerpo místico de Cristo en medio de su propia pasión. Incluso la naturaleza parece participar de este clamor. Sequías extremas, lluvias torrenciales, plagas, pandemias, no son simplemente eventos ambientales, son signos. María, en Medjugorje, una aparición aún no oficialmente reconocida, pero seguida por millones, habló de un tiempo en que todo sería sacudido para que el hombre vuelva a Dios. ¿Y qué vemos hoy? Un planeta herido, una humanidad ansiosa y un grito silencioso de las almas que buscan respuestas en medio del caos. Si este mensaje te está haciendo pensar, si sientes que algo dentro de ti se despierta, es hora de actuar. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y únete a esta comunidad que busca la verdad en medio de la confusión. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan abrir los ojos. María no vino a asustar, sino a advertir. Las noticias, los terremotos, las guerras y la apostasía no son el fin, son señales. Señales que apuntan a un regreso, a un cambio, a una elección espiritual urgente. Muchos prefieren ignorar estas conexiones, tacharlas de supersticiones o relegarlas a un segundo plano, pero los titulares están ahí. Las lágrimas de María se han convertido en fuego, las palabras celestiales en pruebas humanas. Y ahora, la pregunta inevitable nos golpea el corazón. ¿Y tú? Ya lo ves todo cumplirse, pero ¿ya has despertado? Escribe en los comentarios: estoy viendo las señales, no quiero dormir más. Muchos se preguntan por qué. Si la Virgen María se ha manifestado tantas veces en la historia, no todos creen, no todos lo comprenden y sobre todo, no todos responden. ¿Cómo es posible que mensajes que hablan de conversión, oración, ayuno y penitencia, que buscan la salvación del alma y la paz para el mundo, sean descartados, silenciados o incluso ridiculizados? La respuesta no es superficial ni cómoda. Requiere una mirada profunda, espiritual y profética. La verdad es que el mensaje de María no es aceptado por todos porque implica renuncia, implica cambio, implica lucha espiritual. Y eso, para muchos, es inaceptable. Desde las primeras apariciones reconocidas por la Iglesia como Guadalupe en 1531, pasando por Lourdes, La Salette, Fátima y más recientemente Medjugorje, existe un elemento en común. María no aparece para entretener, aparece para advertir, para preparar, para instruir. En La Salette, por ejemplo, el mensaje era tan contundente que por mucho tiempo fue minimizado. Hablaba de un futuro sombrío si la humanidad no se convertía. En Fátima, la visión del infierno que mostraron a 3 niños fue tan intensa que uno de los sacerdotes que investigaba el caso dijo: si esto es cierto, el mundo necesita cambiar de inmediato. Sin embargo, ¿cuántos lo hicieron? Una de las estrategias más sutiles del enemigo espiritual es la distorsión. No necesita negar abiertamente la existencia de lo sobrenatural. Le basta con sembrar la duda, el desprecio intelectual
o la banalización. María habla con lágrimas, con urgencia, con dolor materno, pero muchos oyen su voz y la interpretan como un eco del pasado. Dicen, eso fue para otros tiempos, es superstición, es una exageración. La Iglesia no lo ha aprobado totalmente, y con estas frases se justifica la indiferencia, se protege la comodidad espiritual, y se silencia, poco a poco, una voz que clama desde el cielo. El mensaje mariano incomoda porque no es políticamente correcto. Habla de pecado, de infierno, de castigo, de necesidad de arrepentimiento. No son palabras populares en una era donde se exalta el relativismo, el placer y la autonomía sin límites. María recuerda que hay un juicio, que hay una eternidad, que hay un Dios que ama, pero que también exige fidelidad. Y ese tipo de amor, firme, exigente, no es el que muchos quieren recibir. Por eso se tapa, se disfraza, se calla. Lo que no se quiere oír se oculta, pero hay más. No se trata solo de ignorancia humana, hay un combate espiritual en marcha. Como lo dijo la propia Virgen en múltiples mensajes, el enemigo quiere destruir la fe, empezando por los más pequeños. En Fátima, advirtió que Rusia esparciría sus errores por el mundo si no se consagraba debidamente. Muchos no entendieron. Pero décadas después, el comunismo materialista había penetrado sociedades, gobiernos, incluso escuelas. ¿Fue casualidad o profecía ignorada? En Medjugorje, María ha repetido incansablemente que estamos en una gran lucha entre el bien y el mal. Pero muchos, al oír eso, simplemente lo consideran retórica. Sin embargo, lo que está en juego es la salvación de millones de almas. No es solo un tema devocional, es una batalla espiritual, y como toda batalla, requiere discernimiento. El enemigo espiritual no quiere que se descubra el mensaje, porque ese mensaje tiene poder. El poder de despertar conciencias, de llevar a la confesión, de restaurar familias, de sanar corazones, de convertir almas endurecidas. Por eso, la estrategia es clara: confundir, dividir, ridiculizar. Y muchas veces lo hace desde dentro. Hay sacerdotes que dudan, teólogos que relativizan, fieles que se burlan. Se ha cumplido lo que la Virgen dijo en Akita, Japón, en 1973, cardenal contra cardenal, obispo contra obispo. Cuando dentro de la misma iglesia se cuestiona la voz profética de María, el pueblo queda desorientado. ¿En quién confiar? Sin embargo, hay quienes sí escuchan. Hay corazones que se abren. Y eso molesta aún más al enemigo, porque sabe que cuando una sola alma responde, cuando un solo joven decide rezar el rosario, cuando una familia entera vuelve a la misa dominical, el cielo gana una batalla. María no viene como una figura decorativa, viene como madre, como reina, como la mujer del Apocalipsis que lucha contra el dragón. Y todo lo que dice, todo lo que advierte, tiene una razón eterna. Hay otro aspecto oculto en su mensaje: el tiempo. María nunca habla para un solo momento. Sus palabras atraviesan generaciones. Lo que dijo en Fátima en 1917 se entiende mejor a la luz de los eventos del siglo XXI. Lo que dijo en La Salette sobre la decadencia del clero resuena más fuerte en una época de escándalos. Lo que dice hoy en Medjugorje sobre el ayuno y la oración tiene un sentido urgente frente a la violencia global y la apostasía rampante. Pero solo lo ve quien ora, solo lo escucha quien se purifica, solo lo entiende quien se dispone a obedecer. El enemigo sabe que el mensaje de María desenmascara su estrategia. Por eso quiere silenciarlo, quiere que se olvide, quiere que se confunda con mensajes de autoayuda, con visiones románticas de una espiritualidad diluida. Pero María no habla para emocionar, habla para salvar. Y ese es el mensaje que no todos ven, porque no todos quieren ser salvados de sí mismos.
La dureza de corazón impide que muchos descubran que detrás de cada aparición, de cada lágrima derramada por una imagen, de cada súplica, hay una verdad profunda. Dios aún nos da tiempo, pero ese tiempo es corto. El mensaje oculto no está oculto porque María lo esconda. Está oculto porque muchos corazones se han cerrado, y donde no hay fe, no hay luz. Donde no hay oración, no hay visión. Donde no hay humildad, no hay revelación. Muchos preguntan, ¿por qué la Virgen no se aparece públicamente y termina con todas las dudas? Y la respuesta es simple, ya lo hizo. Pero no todos la vieron, no todos la escucharon, no todos respondieron. El problema no está en el cielo, está en la tierra, está en el corazón. Y ahora, después de leer esto, dime en los comentarios, ¿has sentido que María te ha hablado en algún momento de tu vida, pero no supiste cómo responderle? Miles de personas en distintas partes del mundo han afirmado experimentar una transformación profunda tras escuchar, obedecer y tomar en serio los mensajes dados por la Virgen María en sus apariciones. Algunos de estos relatos han sido documentados, investigados y hasta registrados por autoridades religiosas. No se trata solo de fe, sino de vidas reales que dieron un giro radical luego de un encuentro espiritual que las marcó para siempre. En 1991, en la ciudad de Phoenix, Arizona, una joven llamada Teresa López, madre soltera de 2 hijos, vivía sumida en la desesperación. Había perdido su trabajo, su salud estaba deteriorada y su fe prácticamente extinguida. Un día, mientras visitaba una parroquia por pura desesperación, encontró un folleto sobre los mensajes de Fátima. Esa noche, en su habitación, leyó cada palabra como si fuera dirigida personalmente a ella. Al llegar al mensaje del ángel que pedía reparación por los pecados del mundo y la invitación urgente a la conversión, algo se quebró dentro de su alma. Cayó de rodillas y lloró por horas. En su testimonio, compartido años después en una conferencia mariana, Teresa afirmó, «Esa noche escuché una voz suave dentro de mí que decía, vuelve, aún es tiempo, y yo volví. Desde entonces nunca más estuve sola». Hoy, ella coordina grupos de oración en su comunidad y ha ayudado a rescatar decenas de vidas que también estaban perdidas. En Polonia, en la ciudad de Gdańsk, un hombre llamado Piotr Nowak compartió en una entrevista televisiva cómo una imagen de la Virgen María que comenzó a lagrimear en una pequeña capilla de su barrio fue el punto de inflexión para abandonar una vida de crimen. Era miembro de un grupo mafioso local temido en su región, pero al presenciar las lágrimas en el rostro de la imagen, acompañado de un profundo silencio interior, se sintió como si alguien estuviera llorando por mí. Aquel fenómeno fue investigado por la diócesis y atrajo cientos de fieles durante semanas. Piotr desapareció del mundo criminal y hoy es misionero laico. No fue solo una estatua llorando, era el cielo dándome una oportunidad más. En Filipinas, en 2017, en un pueblo costero afectado por un fuerte tifón, varias familias buscaron refugio en una antigua iglesia dedicada a Nuestra Señora de los Dolores. Mientras el viento destruía casas a su alrededor, el templo permaneció intacto. Los fieles que se refugiaban dentro cantaban el rosario sin cesar. Entre ellos estaba María Reyes, una anciana que había perdido la fe años atrás, tras la muerte de su esposo. El viento soplaba tan fuerte que las paredes vibraban, pero cuando comenzamos a rezar el tercer misterio, todo se calmó. Algo invisible nos protegía. Al salir vieron que el pueblo estaba destruido, menos la iglesia y las casas más cercanas a ella. María volvió a rezar diariamente desde ese día y su nieta, que también estaba allí, decidió consagrar su vida como religiosa. En México, en el estado de Michoacán,
Un adolescente llamado Luis Fernando fue diagnosticado con un cáncer agresivo en 2018. Su madre, sin saber qué hacer, lo llevó al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Allí, un sacerdote le impuso las manos y rezó con él el rosario completo. Luis afirmó que durante la oración escuchó en su corazón una frase muy clara: «Yo estoy contigo, no temas». 2 meses después, los médicos no encontraron rastro del tumor. Aunque nunca se reconoció oficialmente como milagro, el testimonio fue divulgado en su parroquia local. Luis hoy sirve como catequista y su historia ha inspirado a muchos jóvenes a regresar a la fe. En Italia, en la ciudad de Nápoles, una mujer llamada Giulia Mancini estuvo al borde del suicidio en 2020, tras perder a su esposo por COVID-19. Había dejado de comer, no salía de casa y había comenzado a escribir una carta de despedida. Esa misma noche, por impulso, buscó en YouTube oraciones para consuelo y encontró un vídeo sobre las apariciones de Akita. Al escuchar la frase «El castigo puede ser mitigado por la oración y la penitencia», algo la hizo llorar profundamente. Se levantó, tomó un rosario olvidado en un cajón y rezó por primera vez en años. La luz volvió lentamente a su vida. Hoy da charlas en escuelas sobre prevención del suicidio y cuenta su historia como testimonio del poder de la intercesión mariana. En Argentina, en la ciudad de Salta, un grupo de jóvenes peregrinó al Cerro de las Apariciones Marianas en 2022. Uno de ellos, Tomás Echeverría, había sido ateo declarado. Fue por curiosidad, desafiando la fe de sus amigos. Pero en lo alto del cerro, mientras los demás oraban en silencio, él sintió una presencia tan fuerte que cayó de rodillas. Según sus palabras, no escuchó palabras audibles, pero supo dentro de sí que había una verdad más alta que su lógica. Al volver a casa, comenzó a leer la Biblia, a frecuentar misa y hoy sueña con ser sacerdote. No se puede explicar con ciencia. Fue la ternura de una madre que me alcanzó en el corazón. Estas historias, reales, simples y poderosas, tienen algo en común. Todas comenzaron con un gesto de escucha. Escucharon un mensaje, una frase, un susurro, y al abrir el corazón, sus vidas fueron transformadas. No se trata de magia, se trata de fe. Una fe que toca, sacude y resucita. ¿Y tú? ¿Has vivido algo así? ¿Has sentido alguna vez que María te habló en silencio? Comparte tu testimonio en los comentarios si alguna vez experimentaste un momento donde tu vida cambió después de una oración o mensaje espiritual. Miles de personas en distintas partes del mundo han afirmado experimentar una transformación profunda tras escuchar, obedecer y tomar en serio los mensajes dados por la Virgen María en sus apariciones. Algunos de estos relatos han sido documentados, investigados y hasta registrados por autoridades religiosas. No se trata solo de fe, sino de vidas reales que dieron un giro radical luego de un encuentro espiritual que las marcó para siempre. En 1991, en la ciudad de Phoenix, Arizona, una joven llamada Teresa López, madre soltera de 2 hijos, vivía sumida en la desesperación. Había perdido su trabajo, su salud estaba deteriorada y su fe prácticamente extinguida. Un día, mientras visitaba una parroquia por pura desesperación, encontró un folleto sobre los mensajes de Fátima. Esa noche, en su habitación, leyó cada palabra como si fuera dirigida personalmente a ella. Al llegar al mensaje del ángel que pedía reparación por los pecados del mundo y la invitación urgente a la conversión, algo se quebró dentro de su alma. Cayó de rodillas y lloró por horas. En su testimonio, compartido años después en una conferencia mariana, Teresa afirmó: «Esa noche escuché una voz suave dentro de mí que decía, vuelve, aún es tiempo». Y yo volví. Desde entonces nunca más estuve sola. Hoy
Ella coordina grupos de oración en su comunidad y ha ayudado a rescatar decenas de vidas que también estaban perdidas. En Polonia, en la ciudad de Gdańsk, un hombre llamado Piotr Nowak compartió en una entrevista televisiva cómo una imagen de la Virgen María que comenzó a lagrimear en una pequeña capilla de su barrio fue el punto de inflexión para abandonar una vida de crimen. Era miembro de un grupo mafioso local, temido en su región, pero al presenciar las lágrimas en el rostro de la imagen, acompañado de un profundo silencio interior, se sintió como si alguien estuviera llorando por mí. Aquel fenómeno fue investigado por la diócesis y atrajo cientos de fieles durante semanas. Piotr desapareció del mundo criminal y hoy es misionero laico. No fue solo una estatua llorando, era el cielo dándome una oportunidad más. En Filipinas, en 2017, en un pueblo costero afectado por un fuerte tifón, varias familias buscaron refugio en una antigua iglesia dedicada a Nuestra Señora de los Dolores. Mientras el viento destruía casas a su alrededor, el templo permaneció intacto. Los fieles que se refugiaban dentro cantaban el rosario sin cesar. Entre ellos estaba María Reyes, una anciana que había perdido la fe años atrás tras la muerte de su esposo. El viento soplaba tan fuerte que las paredes vibraban, pero cuando comenzamos a rezar el tercer misterio, todo se calmó. Algo invisible nos protegía. Al salir, vieron que el pueblo estaba destruido, menos la iglesia y las casas más cercanas a ella. María volvió a rezar diariamente desde ese día, y su nieta, que también estaba allí, decidió consagrar su vida como religiosa. En México, en el estado de Michoacán, un adolescente llamado Luis Fernando fue diagnosticado con un cáncer agresivo en 2018. Su madre, sin saber qué hacer, lo llevó al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Allí, un sacerdote le impuso las manos y rezó con él el rosario completo. Luis afirmó que durante la oración escuchó en su corazón una frase muy clara: «Yo estoy contigo, no temas». 2 meses después, los médicos no encontraron rastro del tumor. Aunque nunca se reconoció oficialmente como milagro, el testimonio fue divulgado en su parroquia local. Luis hoy sirve como catequista y su historia ha inspirado a muchos jóvenes a regresar a la fe. En Italia, en la ciudad de Nápoles, una mujer llamada Giulia Mancini estuvo al borde del suicidio en 2020 tras perder a su esposo por COVID-19. Había dejado de comer, no salía de casa y había comenzado a escribir una carta de despedida. Esa misma noche, por impulso, buscó en YouTube oraciones para consuelo y encontró un vídeo sobre las apariciones de Akita. Al escuchar la frase, el castigo puede ser mitigado por la oración y la penitencia, algo la hizo llorar profundamente. Se levantó, tomó un rosario olvidado en un cajón y rezó por primera vez en años. La luz volvió lentamente a su vida. Hoy da charlas en escuelas sobre prevención del suicidio y cuenta su historia como testimonio del poder de la intercesión mariana. En Argentina, en la ciudad de Salta, un grupo de jóvenes peregrinó al Cerro de las Apariciones Marianas en 2022. Uno de ellos, Tomás Echeverría, había sido ateo declarado. Fue por curiosidad, desafiando la fe de sus amigos. Pero en lo alto del cerro, mientras los demás oraban en silencio, él sintió una presencia tan fuerte que cayó de rodillas. Según sus palabras, no escuchó palabras audibles, pero supo dentro de sí que había una verdad más alta que su lógica. Al volver a casa comenzó a leer la Biblia, frecuentar misa y hoy sueña con ser sacerdote. No se puede explicar con ciencia. Fue la ternura de una madre que me alcanzó en el corazón. Estas historias, reales, simples y poderosas, tienen algo en común. Todas comenzaron con un gesto de escucha. Escucharon un mensaje, una frase, un susurro, y al abrir el corazón, sus vidas fueron transformadas. No se trata de magia, se trata de fe.
una fe que toca, sacude y resucita. ¿Y tú? ¿Has vivido algo así? ¿Has sentido alguna vez que María te habló en silencio? Comparte tu testimonio en los comentarios si alguna vez experimentaste un momento donde tu vida cambió después de una oración o mensaje espiritual. En los rincones más antiguos de la historia de la Iglesia, las profecías han tenido un papel fundamental en la edificación espiritual del pueblo de Dios. Desde los mensajes de Fátima hasta las advertencias de la Salette, pasando por las lágrimas de María en Akita y las visiones estremecedoras de santos y místicos, las revelaciones celestiales han sido una constante que invita a la conversión, al arrepentimiento y a la preparación para los tiempos finales. Sin embargo, algo inquietante ha surgido en las últimas décadas. Un silencio progresivo, casi sepulcral, en torno a estos mensajes. No se niega su autenticidad, no se prohíben, pero tampoco se predican con claridad. ¿Por qué la Iglesia, que ha aprobado muchas de estas revelaciones privadas, guarda un silencio que desconcierta a tantos fieles? ¿Qué teme perder o qué teme revelar? Este silencio, lejos de ser una mera omisión administrativa, parece envolver un discernimiento cauteloso, a veces doloroso. La Iglesia, madre y maestra, tiene el deber de proteger la fe de sus hijos contra ilusiones, exageraciones y desórdenes espirituales. No toda revelación debe ser tomada como palabra divina. Y no todo vidente ha hablado realmente en nombre del cielo. En ese contexto, el juicio prudente y el tiempo son aliados do magisterio. Pero una vez que una profecía ha sido estudiada, discernida, investigada a fondo y finalmente declarada como digna de fe, como ocurrió en Fátima y Akita, el silencio continuo se torna en una herida profunda para los que desean comprender los signos de los tiempos. ¿Por qué no se predican en las homilías los llamados de la Virgen a la penitencia y al rosario? ¿Por qué no se forman a los seminaristas en el contenido de estos mensajes si la propia Iglesia los reconoce como válidos? ¿Por qué se dejan en manos de devotos laicos la tarea de difundirlos, sin una guía pastoral que oriente con equilibrio y profundidad? Son preguntas que surgen no desde la rebeldía, sino desde el anhelo sincero de fidelidad a lo que el cielo ha querido comunicar. Porque si el mismo Dios, a través de su madre, ha querido hablar, ¿quiénes somos nosotros para ignorar su voz? Después de más de 100 años de la aparición en Fátima, todavía hay documentos y partes del mensaje que permanecen sellados al gran público. Las palabras de la Virgen sobre la apostasía, la persecución a la Iglesia desde dentro y el papel crucial de Rusia en la historia espiritual del mundo no son teorías de conspiración. Son parte del mensaje celestial que fue acogido, aprobado y proclamado en su momento. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y con ellos la sensibilidad de muchos pastores. Se teme escandalizar, se teme dividir, se teme generar pánico. Pero, ¿acaso no fue así en tiempos de los profetas? Jeremías fue perseguido por anunciar el juicio venidero. Juan el Bautista fue decapitado por decir la verdad. Jesús mismo fue rechazado por su pueblo por hablar con autoridad. El mensaje de Dios no es cómodo, pero es salvador. Muchos fieles viven hoy en una especie de orfandad espiritual. Intuyen que algo está mal. Perciben que el mundo se tambalea, que la fe se enfría, que la Iglesia atraviesa una purificación profunda. Buscan respuestas y en su búsqueda se encuentran con mensajes celestiales ignorados o despreciados por los que deberían ser sus primeros guardianes. No se trata de despreciar el magisterio, sino de clamar por una pastoral profética que no tenga miedo de decir la verdad con caridad. El mismo Papa Benedicto XVI, al referirse al tercer secreto de Fátima, afirmó que su contenido no había terminado de cumplirse. ¿Por qué entonces tratarlo como un asunto del pasado?
No es una acusación, es un llamado, un ruego, una súplica a los pastores, teólogos y evangelizadores. No dejen morir el eco del cielo por miedo al juicio del mundo. No escondan la luz bajo el celemín. No silencien lo que el Espíritu ha querido revelar para nuestro tiempo. Porque cuando la iglesia calla ante el clamor del cielo, las piedras hablarán, y hablarán fuerte. Lo paradójico es que nunca hubo tantos medios para difundir la verdad. Redes sociales, plataformas digitales, canales de comunicación masiva, y sin embargo, la verdad arde sola, en los corazones de los pequeños, de los consagrados ocultos, de los fieles que rezan el rosario cada día, esperando el triunfo del Inmaculado Corazón. Es tiempo de despertar, tiempo de volver a escuchar lo que se dijo con lágrimas, con señales, con advertencias claras. No se puede seguir postergando la voz del cielo porque molesta a los hombres. No es tiempo de callar, es tiempo de despertar. ¿Y tú? ¿Crees que el silencio es voluntad de Dios o una decisión humana? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este mensaje con quien necesita abrir los ojos antes que sea tarde. Ya estamos en la última etapa y muchos aún duermen. Esa es la advertencia que resuena como un eco en los mensajes de los videntes más escuchados del último siglo. No se trata de miedo ni de sensacionalismo. Se trata de una verdad profética que clama desde lo alto. El tiempo se acorta y la humanidad sigue perdida en la distracción. El cielo ha hablado, y no una vez. Ha hablado en Fátima, en Garabandal, en Medjugorje, en Akita, en tantas pequeñas aldeas donde la Virgen y Jesús han manifestado una sola intención: preparar a los hijos de Dios para lo que viene. No para que teman, sino para que se conviertan. Los mensajes no son ambiguos, son claros, específicos y cada vez más urgentes. Habrá una gran purificación, decía la Virgen en la Salet. El hombre cosechará lo que ha sembrado, repiten otras apariciones. El pecado ha llegado a su límite y la justicia de Dios ya no puede ser detenida. Estas frases, aunque ignoradas por muchos, han sido repetidas con variaciones por videntes aprobados, sacerdotes santos y almas ocultas. Lo inquietante es que muchas de las profecías que antes parecían lejanas ya están ocurriendo. Guerras, catástrofes naturales, confusión moral, división en la iglesia, todo está allí, descrito décadas atrás. Una de las advertencias más fuertes viene del mensaje de Garabandal. Después del Papa actual, quedarán pocos. Esta frase, atribuida a una de las niñas videntes, fue repetida por teólogos e investigadores que vieron en ella una referencia a un cisma o una gran crisis espiritual. Otro mensaje en Akita, Japón, aprobado por la Iglesia, señala que el demonio se infiltrará hasta los más altos niveles de la Iglesia y que los obispos estarán contra obispos, cardenales contra cardenales. Hoy, ¿quién puede negar que vivimos una de las etapas más turbias en la historia del catolicismo? El tiempo que resta no es largo. Eso afirman no solo los mensajes celestiales, sino también muchos santos que vieron el futuro. San Pío de Pietrelcina hablaba de 3 días de oscuridad, un evento que precedería la purificación del mundo. Sor Elena Aiello tuvo visiones de ciudades enteras destruidas por el fuego y una advertencia divina: el mundo se rebeló contra Dios y no quiere regresar. La palabra última aparece constantemente. Última oportunidad, última llamada, último tiempo de gracia. No es una metáfora, es una advertencia directa. ¿Qué significa eso para nosotros? Que el despertar espiritual ya no es una opción, es una urgencia. Muchos serán tomados por sorpresa, dijo la Virgen en Medjugorje. El aviso vendrá, pero será tarde para los que no quisieron escuchar.
Según diversos videntes, se acerca un momento en el que toda la humanidad verá su alma como Dios la ve. Será un instante de iluminación de conciencia, un juicio personal antes del juicio final. Y para muchos será también su última oportunidad. Los eventos futuros, según estas revelaciones, siguen una secuencia clara. Primero, el aviso, luego, el milagro, después, el castigo. Esta trilogía profética ha sido repetida en múltiples apariciones. El aviso no será una catástrofe, sino un acto de misericordia, una revelación interior que nos mostrará el estado real de nuestras almas. El milagro, según Garabandal, ocurrirá en Europa, en el mismo lugar de la aparición, y será visible para todos. El castigo, en cambio, dependerá de la respuesta del mundo a estas gracias. La última llamada ya comenzó. Las señales están por todas partes: eclipses, terremotos, guerras, apostasía, sacrilegios, indiferencia espiritual. Jesús lo dijo: cuando vean estas cosas, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Y sin embargo, la mayoría sigue ciega. La tecnología ha tomado el lugar de la oración. La moral ha sido relativizada. La fe se ha convertido para muchos en una costumbre vacía. En medio de este caos, los mensajes del cielo nos suplican: regresen al rosario, regresen a la confesión, regresen a la Eucaristía. Los videntes no anuncian fechas, no buscan protagonismo. Muchos han vivido en el anonimato, perseguidos incluso por quienes debían protegerlos. Pero sus palabras perduran. Conchita de Garabandal vive en silencio esperando el momento de anunciar el milagro. En Medjugorje, los secretos aún no revelados están escritos y guardados por los videntes, esperando la señal de Dios para ser divulgados al mundo. Todo está preparado, pero ¿y nosotros? Ya no se trata solo de conversión personal. La llamada es global. Familias enteras deben retornar a Dios. Naciones enteras necesitan arrepentirse. No podemos continuar como si nada estuviera por acontecer. No podemos seguir dormidos cuando el cielo está gritando. La última llamada es ahora. Este es el momento en que decidimos de qué lado estaremos cuando llegue la gran prueba, porque no habrá neutralidad. Y el silencio también será una respuesta. Si sentiste que esta palabra fue dirigida a ti, deja en los comentarios: despierta, alma mía. ¿Y tú? ¿Estás listo para lo que viene? Ya estamos en la última etapa y muchos aún duermen. Esa es la advertencia que resuena como un eco en los mensajes de los videntes más escuchados del último siglo. No se trata de miedo ni de sensacionalismo. Se trata de una verdad profética que clama desde lo alto. El tiempo se acorta y la humanidad sigue perdida en la distracción. El cielo ha hablado, y no una vez. Ha hablado en Fátima, en Garabandal, en Medjugorje, en Akita, en tantas pequeñas aldeas donde la Virgen y Jesús han manifestado una sola intención: preparar a los hijos de Dios para lo que viene. No para que teman, sino para que se conviertan. Los mensajes no son ambiguos, son claros, específicos y cada vez más urgentes. Habrá una gran purificación, decía la Virgen en la Salet. El hombre cosechará lo que ha sembrado, repiten otras apariciones. El pecado ha llegado a su límite y la justicia de Dios ya no puede ser detenida. Estas frases, aunque ignoradas por muchos, han sido repetidas con variaciones por videntes aprobados, sacerdotes santos y almas ocultas. Lo inquietante es que muchas de las profecías que antes parecían lejanas ya están ocurriendo. Guerras, catástrofes naturales, confusión moral, división en la iglesia, todo está allí, descrito décadas atrás. Una de las advertencias más fuertes viene del mensaje de Garabandal: después del Papa actual, quedarán pocos. Esta frase, atribuida a una de las niñas videntes, fue repetida por teólogos e investigadores que vieron en ella una referencia a un cisma o una gran crisis espiritual.
Otro mensaje en Akita, Japón, aprobado por la Iglesia, señala que el demonio se infiltrará hasta los más altos niveles de la Iglesia y que los obispos estarán contra obispos, cardenales contra cardenales. Hoy, ¿quién puede negar que vivimos una de las etapas más turbias en la historia del catolicismo? El tiempo que resta no es largo. Eso afirman no solo los mensajes celestiales, sino también muchos santos que vieron el futuro. San Pío de Pietrelcina hablaba de 3 días de oscuridad, un evento que precedería la purificación del mundo. Sor Elena Aiello tuvo visiones de ciudades enteras destruidas por el fuego y una advertencia divina. El mundo se rebeló contra Dios y no quiere regresar. La palabra última aparece constantemente. Última oportunidad, última llamada, último tiempo de gracia. No es una metáfora, es una advertencia directa. ¿Qué significa eso para nosotros? Que el despertar espiritual ya no es una opción, es una urgencia. Muchos serán tomados por sorpresa, dijo la Virgen en Medjugorje. El aviso vendrá, pero será tarde para los que no quisieron escuchar. Según diversos videntes, se acerca un momento en el que toda la humanidad verá su alma como Dios la ve. Será un instante de iluminación de conciencia, un juicio personal antes del juicio final. Y para muchos será también su última oportunidad. Los eventos futuros, según estas revelaciones, siguen una secuencia clara. Primero, el aviso. Luego, el milagro. Después, el castigo. Esta trilogía profética ha sido repetida en múltiples apariciones. El aviso no será una catástrofe, sino un acto de misericordia. Una revelación interior que nos mostrará el estado real de nuestras almas. El milagro, según Garabandal, ocurrirá en Europa, en el mismo lugar de la aparición, y será visible para todos. El castigo, en cambio, dependerá de la respuesta del mundo a estas gracias. La última llamada ya comenzó. Las señales están por todas partes: eclipses, terremotos, guerras, apostasía, sacrilegios, indiferencia espiritual. Jesús lo dijo: cuando vean estas cosas, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Y sin embargo, la mayoría sigue ciega. La tecnología ha tomado el lugar de la oración. La moral ha sido relativizada. La fe se ha convertido para muchos en una costumbre vacía. En medio de este caos, los mensajes del cielo nos suplican: regresen al rosario, regresen a la confesión, regresen a la Eucaristía. Los videntes no anuncian fechas, no buscan protagonismo. Muchos han vivido en el anonimato, perseguidos incluso por quienes debían protegerlos. Pero sus palabras perduran. Conchita de Garabandal vive en silencio esperando el momento de anunciar el milagro. En Medjugorje, los secretos aún no revelados están escritos y guardados por los videntes, esperando la señal de Dios para ser divulgados al mundo. Todo está preparado, pero ¿y nosotros? Ya no se trata solo de conversión personal. La llamada es global. Familias enteras deben retornar a Dios. Naciones enteras necesitan arrepentirse. No podemos continuar como si nada estuviera por acontecer. No podemos seguir dormidos cuando el cielo está gritando. La última llamada es ahora. Este es el momento en que decidimos de qué lado estaremos cuando llegue la gran prueba, porque no habrá neutralidad. Y el silencio también será una respuesta. Si sentiste que esta palabra fue dirigida a ti, deja en los comentarios: despierta, alma mía. ¿Y tú? ¿Estás listo para lo que viene? Hay momentos en la historia en los que el cielo parece gritar mientras la tierra permanece en silencio. Son tiempos en los que las señales ya no son sutilezas, sino clamores. Dios, en su infinita misericordia, ha dejado huellas claras para quienes quieren ver, oír y prepararse. Y cuando María se manifiesta, no es para sembrar temor, sino para despertar corazones dormidos. No es miedo, es misericordia. María avisa porque ama. Por eso hoy,
Más que nunca, debemos preguntarnos con sinceridad, ¿estoy preparado? El primer signo que debemos reconocer no está en el cielo ni en la tierra, sino en el alma, el despertar interior. Muchos lo sienten como un llamado inexplicable, una inquietud en medio de la rutina, una voz suave pero insistente que susurra, cambia tu camino. Este despertar no proviene del mundo, sino del espíritu. Es el aviso más personal de todos, porque toca directamente nuestra conciencia. Aquellos que lo escuchan comienzan a cuestionarse sus prioridades, a buscar con más intensidad, a sentir que el tiempo apremia. No hay profecía más clara que un corazón que comienza a arder sin saber por qué. Si en las últimas semanas o meses has sentido que algo en tu interior pide transformación, no lo ignores. Es posible que ya hayas recibido el primer aviso celestial. El segundo signo es el caos con propósito. Aunque parezca contradictorio, muchas veces Dios permite que todo a nuestro alrededor se tambalee, no para destruirnos, sino para que despertemos. Guerras, divisiones, desastres, colapsos morales, no son accidentes de la historia, sino recordatorios de que el mundo, separado de Dios, se autodestruye. Cuando lo externo empieza a sacudirse, es porque lo interno necesita ser purificado. Y ese temblor colectivo tiene como fin mover nuestra voluntad hacia el cielo. Las profecías marianas, especialmente en lugares como La Salette, Fátima y Akita, insisten en esto. Si no cambiamos, el mundo se purificará por medio del dolor. Pero esa purificación no es castigo sin sentido, sino oportunidad de retorno. Cada catástrofe contiene un mensaje de urgencia. Vuelve a Dios mientras hay tiempo. El tercer signo es la gracia inesperada. Sí, aún en medio de tanto ruido, el cielo sigue actuando con suavidad. Milagros pequeños, encuentros providenciales, palabras que llegan en el momento justo. Una oración que renueva el alma. Todo eso no son casualidades, sino señales. La Virgen María actúa muchas veces en el silencio, tocando corazones, guiando sin ser vista, despertando con dulzura. Aquel que se dispone a abrir los ojos espirituales podrá ver que, en medio del caos, hay luz. Y esa luz no viene de los hombres. Es María que, como buena madre, prepara a sus hijos. Ella no anuncia para infundir pánico, sino para proteger. Ella no se aparece para impresionar, sino para instruir. Las gracias que hoy se derraman sobre el mundo son llamadas de amor, recordatorios de que aún estamos a tiempo de responder. Después de reconocer estos tres signos, el despertar interior, el caos con propósito y la gracia inesperada, la pregunta ya no es si las señales están ocurriendo, sino si nosotros estamos dispuestos a verlas e interpretarlas. En toda profecía auténtica, lo importante no es el dato sensacionalista, sino el llamado a la conversión. Lo urgente no es saber la fecha exacta de lo que vendrá, sino comenzar a vivir como si mañana el cielo se abriera. María no advierte para asustar, sino para proteger. Y si tú estás escuchando este mensaje, tal vez sea porque también has sido elegido para actuar. Dios está buscando corazones disponibles, corazones que no esperen más, corazones que comprendan que este tiempo es decisivo. Si estás leyendo estas palabras, no lo tomes como una coincidencia. Este mismo instante puede ser tu señal. Este mensaje puede ser tu punto de partida. ¿Estás dispuesto a dejar lo que te aleja de Dios? ¿Estás listo para confiar de verdad? ¿Te animas a vivir como si hoy comenzara tu eternidad? Ahora te hago una invitación del alma. Deja un comentario con la frase «Estoy despierto, estoy preparado» y comparte qué señal te tocó más profundamente. Tu testimonio puede ser la señal que otro estaba esperando. Desde las primeras apariciones de la Virgen María, tanto en las reconocidas por la Iglesia como en aquellas aún en proceso de discernimiento, hay un hilo conductor que no puede ser ignorado.
su constante y amoroso llamado para que sus hijos regresen a los fundamentos de la vida espiritual. Y entre todas las peticiones que hace, hay una que se repite con una constancia profética: recen el rosario. Esto no es una sugerencia piadosa, ni una devoción secundaria. Es un llamado urgente al uso de un arma espiritual poderosa que, según ella misma, tiene el poder de cambiar el curso de la historia. En Fátima, Portugal, en 1917, María se apareció a 3 humildes pastorcitos y lo dejó claro: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz en el mundo y el fin de la guerra. Estas palabras fueron dichas en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo entero sangraba. Pero su mensaje no era solo para aquella generación. Con el paso de los años y ante nuevos conflictos, su voz continuó resonando. En Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, donde millones de peregrinos aún hoy relatan milagros y conversiones, la Madre Santísima reafirma: queridos hijos, recen, recen, recen el rosario. ¿Por qué esta insistencia? Porque, en palabras de los santos y doctores de la Iglesia, el rosario es como una espada espiritual que hiere al enemigo invisible. Cada Ave María proclamada con fe es como una flecha lanzada contra las fuerzas de las tinieblas. San Juan Pablo II llamaba al rosario su oración preferida y afirmó que era una escuela de contemplación. El Padre Pío, por su parte, decía: el rosario es el arma para los tiempos de hoy. Y si él, un hombre que veía los combates espirituales con claridad sobrenatural, dejó ese consejo, no podemos ignorarlo. Pero el rosario no es el único arma pedida por María. Hay otros 2 pilares que acompañan casi siempre sus mensajes: el ayuno y la confesión. En La Salette, en 1846, en Francia, María se apareció llorando y pidió penitencia. Dijo que los hombres habían olvidado el domingo, el nombre de Dios y los sacramentos. Llamó a los fieles de vuelta a la confesión. En Akita, Japón, en 1973, alertó sobre castigos severos y exhortó a la oración y penitencia, una vez más ligados al sacramento de la reconciliación. No es coincidencia. María sabe que el pecado es el verdadero cáncer del mundo y que sin arrepentimiento no hay cura posible. El ayuno, por su parte, aparece como un acto de humildad y ofrenda. En Medjugorje pide ayuno los miércoles y viernes, no como un castigo, sino como un remedio espiritual. Un ayuno con amor tiene valor redentor. Son los pequeños sacrificios unidos al sacrificio de Cristo los que generan frutos eternos. La Madre no pide ayunos imposibles, sino que ofrece una práctica que purifica el cuerpo, fortalece el alma y, sobre todo, rompe cadenas espirituales que aprisionan familias, ciudades e incluso naciones. Rezar, confesarse y ayunar no son prácticas anticuadas, son actos de resistencia. En un mundo que promueve el ego, el placer y la negación de la culpa, estos 3 pilares forman una trinchera espiritual. Y María, como madre, no quiere ver a sus hijos devorados por el lobo. Ella nos alerta porque nos ama, nos advierte porque ve lo que muchos no ven. Y lo que es más impresionante es que sus pedidos no cambian con el tiempo. Desde la Rue du Bac hasta Fátima, de La Salette a Quibejo, de Garabandal a Medjugorje, repite las mismas cosas con una ternura firme. Conviértanse, recen el rosario, hagan penitencia, vuelvan a Dios. La constancia de su mensaje es en sí misma una prueba de su veracidad. Una madre no cambia de consejo cuando sabe que ese consejo salva. Para muchos, estas prácticas pueden parecer demasiado pequeñas frente a problemas tan grandes. Pero no es eso lo que nos enseña la fe. Fue con 5 piedritas que David derrotó a Goliat. Fue con un sí de una joven virgen que la salvación entró al mundo. Y será con estas pequeñas prácticas, rosario, ayuno, confesión, que unidos a María
podremos resistir la avalancha espiritual de los tiempos actuales. A lo largo de la historia de la Iglesia, los periodos de mayor santidad y renovación siempre vinieron acompañados de un redescubrimiento de la oración y la penitencia. Y eso es precisamente lo que María propone. No se trata de misticismo vacío, sino de una respuesta concreta y eficaz al mal que nos rodea. Cuando ella aparece, no trae novedades teológicas, sino que recuerda lo esencial, aquello que el mundo ha olvidado, la necesidad de orar con el corazón, de buscar el perdón con sinceridad, de ofrecer nuestros sufrimientos con amor. Si sientes que algo está fuera de lugar en tu vida, comienza con un rosario. Si llevas culpas antiguas, ve a confesarte. Si deseas liberar a tu familia de una opresión invisible, ayuna con fe. María no promete soluciones mágicas, pero garantiza: quien camina con ella camina seguro. Comenta: yo empiezo hoy con el rosario. Si este mensaje habló directo a tu alma, la historia que estás a punto de escuchar no es una coincidencia. No llegaste hasta aquí por azar. Hay momentos en los que el cielo se inclina sobre la tierra, y uno de esos instantes está ocurriendo ahora mismo. Es como si una voz suave, pero firme, susurrara tu nombre, no en tus oídos, sino en lo profundo de tu alma. Y esa voz no es cualquier voz. Es la voz de una madre que no ha dejado de buscarte, que no ha dejado de interceder por ti, que no ha dejado de llorar por los hijos que se pierden en un mundo que ya no escucha. Muchos han pasado toda su vida sintiendo un vacío que no consiguen explicar. Intentaron llenarlo con éxito, con relaciones, con placeres, incluso con religiosidad vacía. Pero hay una herida en el corazón que solo el amor materno del cielo puede tocar. María no aparece por espectáculo. No se manifiesta para entretener ni para provocar miedo. Ella viene porque ama, porque ve lo que está por venir, porque sabe que queda poco tiempo, porque el enemigo no duerme, porque hay almas en juego, y entre esas almas está la tuya. Si alguna vez has sentido que alguien te protegió en silencio, si alguna vez escapaste de un peligro sin saber cómo, si alguna vez una lágrima cayó de tus ojos sin motivo aparente al mirar una imagen suya, tal vez fue ella. María te ha estado acompañando sin que lo sepas, como una madre que camina detrás del hijo rebelde esperando el momento exacto de su regreso. Y ahora, quizás, este es ese momento. Muchos ya escucharon su voz, en Fátima, en Lourdes, en La Salette, en Medjugorje, e não apenas ouviram, mudaram de vida, deixaram tudo, se converteram, foram curados. Milagres aconteceram, não por mágica, mas porque quando o coração se abre à mãe, algo sobrenatural começa, uma paz que o mundo não conhece, consolo que nenhum psicólogo pode oferecer, uma força que nenhum vício consegue derrotar. María no te está pidiendo perfección, no viene a condenarte, viene a advertirte, a protegerte, a guiarte hacia su Hijo. Pero hay algo que ella no puede hacer, forzar tu respuesta. Ese paso, pequeño pero eterno, es tuyo y puede comenzar ahora mismo. Una palabra, un gesto, una rendición interior. A lo mejor no sabes cómo rezar, no importa, solo di: estoy aquí. Porque cuando tú das un paso hacia el cielo corre hacia ti. Esta invitación no es para los buenos, para los santos, para los religiosos. Es para ti que estás cansado, para ti que creíste y fuiste herido, para ti que luchas con cosas que nadie conoce, para ti que en el fondo sabes que hay algo más, algo que aún no has encontrado. María te mira con ternura, te llama por tu nombre y espera, no con reproches, sino con los brazos abiertos. Ahora quiero que mires dentro de ti. Cierra los ojos un momento si puedes. Escucha tu respiración. Sientes ese leve calor en el pecho, esa inquietud suave que no incomoda, pero que tampoco te deja en paz. No lo reprimas, no lo expliques. Es el Espíritu tocando tu alma.
Es la presencia maternal de María envolviéndote. No necesitas entenderlo, solo acógelo. Solo permite que eso crezca en ti. Tal vez esta sea tu última oportunidad antes de que el ruido del mundo te arrastre de nuevo. Tal vez no tengas otro instante como este. ¿Por qué posponer? ¿Por qué seguir fugando? María no se cansa de esperar, pero tú no sabes cuánto tiempo te queda. Hoy es el día, no mañana, no cuando estés listo. Hoy Dios ha permitido que llegues a este video, a estas palabras, a esta verdad, no porque seas mejor que nadie, sino porque te ama personalmente. Porque en medio de millones de personas, tu alma es única, irrepetible, deseada, y hay una madre en el cielo que no descansará hasta que regreses. No regreses a una religión, no a un grupo. Regresa a los brazos de la que estuvo contigo incluso cuando pensaste que estabas solo. Y si estás llorando ahora, no te detengas. Deja que esa lágrima caiga. Es el alma hablando lo que las palabras no pueden decir. Es el corazón reconociendo la voz de la que te conoce mejor que tú mismo. María no vino a ti por casualidad. Ella vino porque escuchó tu clamor, aunque lo hayas silenciado, porque escuchó tu noche oscura, aunque la hayas escondido, y porque no soporta verte perdido. No es hora de resistir, es hora de abrirse, es hora de decir, yo también escucho tu voz, madre. Y si lo haces, si lo dices con el corazón, no saldrás igual. Algo empezará a transformarse en ti, tal vez despacio, tal vez imperceptible al principio, pero el cielo habrá comenzado una obra y tú no estarás más solo. ¿Has sentido algo en tu corazón durante este mensaje? No lo ignores. María te está llamando por tu nombre. Comenta abajo, yo escucho a la Virgen, y comparte este video con 3 personas que necesitan despertar. La historia que estás a punto de escuchar no es una coincidencia. No llegaste hasta aquí por azar. Hay momentos en los que el cielo se inclina sobre la tierra, y uno de esos instantes está ocurriendo ahora mismo. Es como si una voz suave, pero firme, susurrara tu nombre, no en tus oídos, sino en lo profundo de tu alma. Y esa voz no es cualquier voz. Es la voz de una madre que no ha dejado de buscarte, que no ha dejado de interceder por ti, que no ha dejado de llorar por los hijos que se pierden en un mundo que ya no escucha. Muchos han pasado toda su vida sintiendo un vacío que no consiguen explicar. Intentaron llenarlo con éxito, con relaciones, con placeres, incluso con religiosidad vacía. Pero hay una herida en el corazón que solo el amor materno del cielo puede tocar. María no aparece por espectáculo. No se manifiesta para entretener ni para provocar miedo. Ella viene porque ama, porque ve lo que está por venir, porque sabe que queda poco tiempo, porque el enemigo no duerme, porque hay almas en juego, y entre esas almas está la tuya. Si alguna vez has sentido que alguien te protegió en silencio, si alguna vez escapaste de un peligro sin saber cómo, si alguna vez una lágrima cayó de tus ojos sin motivo aparente al mirar una imagen suya, tal vez fue ella. María te ha estado acompañando sin que lo sepas, como una madre que camina detrás del hijo rebelde esperando el momento exacto de su regreso. Y ahora, quizás, este es ese momento. Muchos ya escucharon su voz, en Fátima, en Lourdes, en La Salette, en Medjugorje, e não apenas ouviram, mudaram de vida, deixaram tudo, se converteram, foram curados. Milagres aconteceram, não por mágica, mas porque quando o coração se abre à mãe, algo sobrenatural começa. Uma paz que o mundo não conhece. Consolo que nenhum psicólogo pode oferecer. Uma força que nenhum vício consegue derrotar. María no te está pidiendo perfección. No viene a condenarte, viene a advertirte, a protegerte, a guiarte hacia su hijo. Pero hay algo que ella no puede hacer, forzar tu respuesta. Ese paso, pequeño pero eterno, es tuyo y puede comenzar ahora mismo. Una palabra, un gesto, una rendición interior. A lo mejor no sabes cómo rezar, no importa. Solo di, estoy aquí.
Porque cuando tú das un paso hacia el cielo corre hacia ti. Esta invitación no es para los buenos, para los santos, para los religiosos. Es para ti que estás cansado, para ti que creíste y fuiste herido, para ti que luchas con cosas que nadie conoce, para ti que en el fondo sabes que hay algo más, algo que aún no has encontrado. María te mira con ternura, te llama por tu nombre y espera, no con reproches, sino con los brazos abiertos. Ahora quiero que mires dentro de ti. Cierra los ojos un momento si puedes. Escucha tu respiración. Sientes ese leve calor en el pecho, esa inquietud suave que no incomoda, pero que tampoco te deja en paz. No lo reprimas, no lo expliques. Es el Espíritu tocando tu alma. Es la presencia maternal de María envolviéndote. No necesitas entenderlo, solo acógelo. Solo permite que eso crezca en ti. Tal vez esta sea tu última oportunidad antes de que el ruido del mundo te arrastre de nuevo. Tal vez no tengas otro instante como este. ¿Por qué posponer? ¿Por qué seguir fugando? María no se cansa de esperar, pero tú no sabes cuánto tiempo te queda. Hoy es el día, no mañana, no cuando estés listo. Hoy Dios ha permitido que llegues a este video, a estas palabras, a esta verdad, no porque seas mejor que nadie, sino porque te ama personalmente. Porque en medio de millones de personas, tu alma es única, irrepetible, deseada, y hay una madre en el cielo que no descansará hasta que regreses. No regreses a una religión, no a un grupo. Regresa a los brazos de la que estuvo contigo incluso cuando pensaste que estabas solo. Y si estás llorando ahora, no te detengas. Deja que esa lágrima caiga. Es el alma hablando lo que las palabras no pueden decir. Es el corazón reconociendo la voz de la que te conoce mejor que tú mismo. María no vino a ti por casualidad. Ella vino porque escuchó tu clamor, aunque lo hayas silenciado, porque escuchó tu noche oscura, aunque la hayas escondido, y porque no soporta verte perdido. No es hora de resistir, es hora de abrirse, es hora de decir, yo también escucho tu voz, madre. Y si lo haces, si lo dices con el corazón, no saldrás igual. Algo empezará a transformarse en ti, tal vez despacio, tal vez imperceptible al principio, pero el cielo habrá comenzado una obra y tú no estarás más solo. ¿Has sentido algo en tu corazón durante este mensaje? No lo ignores. María te está llamando por tu nombre. Comenta abajo, yo escucho a la Virgen, y comparte este video con 3 personas que necesitan despertar.